Buenas tardes. Si os parece, iniciamos ya la siguiente mesa porque llevamos media hora de retraso. Bueno, en principio, sumándome, al igual que el resto de moderadores, agradecer a Manuel y ¿no? ¿Me oís? Bueno, os decía que en principio agradecer, como el resto de los moderadores, la invitación a Manuel y Sorna para estar en este congreso, que está resultando muy interesante. Tengo la suerte de poder presentar la primera mesa dirigida a abordajes terapéuticos. Bueno, en mi caso, voy a presentar a la primera ponente, Iria Vázquez Santiago. Ella es psicóloga y terapeuta de Proyecto Hombre, Galicia, desde el año 2011. En estos momentos, bueno, ha pasado por distintos recursos, pero en estos momentos es la responsable del programa de adolescentes de Proyecto Hombre Vigo. Ella nos va a hablar del abordaje general que realizan desde allí, centrándose principalmente en la adicción al cannabis. Cuando quieras. ¿Hay que encender? Ahora. Buenas tardes. Bueno, antes de nada quiero agradecer a la organización por la oportunidad que nos ha dado a Proyecto Hombre Galicia de estar hoy aquí y poder aportar nuestro granito de arena a este gran congreso. Bueno, mi función hoy aquí es explicaros el abordaje general que hacemos sobre las sustancias en Proyecto Hombre Galicia, concretamente cómo trabajamos la adicción al cannabis. Voy a empezar explicando nuestros comienzos. Abrimos nuestro primer centro en Santiago de Compostela en el año 90, dirigido principalmente a la rehabilitación y reinserción social de personas adictas a los opiáceos. Era el boom de la heroína. La lacra de la droga estaba destrozando muchas familias en Galicia y había que dar respuesta y dar a estos padres, a estas familias, herramientas para poder sacar a sus hijos de la droga. Con el avance de la sociedad, la aparición de nuevas sustancias y de nuevos perfiles de consumidores, fuimos adaptando nuestros recursos a diferentes perfiles. Fueron apareciendo diferentes comunidades terapéuticas. En la actualidad tenemos comunidades terapéuticas tradicional, urbana, de alcoholismo, de patología dual y también intrapenitenciaria en la prisión de Pereiro de Aguiar, en Lugo. Y además también recursos que no son residenciales, que son ambulatoriales, como puede ser el programa de adolescentes y jóvenes, el programa de cannabis y cocaína. También tenemos programas para ludopatías y en la actualidad estamos empezando a trabajar con nuevas tecnologías, sobre todo en perfiles adolescentes. Bueno, esto es una gráfica del Observatorio de Proyecto Hombre que está realizada por la Asociación de Proyecto Hombre Nacional, que nos aglutina a 27 organizaciones de toda España con la misma filosofía, ¿no?, basada en Proyecto Hombre. Aquí vemos las solicitudes a tratamiento que tenemos en nuestros centros. En primer lugar está el alcohol, en segundo lugar la cocaína y en tercer lugar está el cannabis. Como podéis comprobar en la comparativa entre el 2012 y 2016, que son los últimos datos, la cocaína está muy similar, alrededor del 31%, prácticamente se mantiene. En cambio, en el alcohol hay una ligera disminución y el cannabis está en aumento, ¿vale? Pasa de un 7 a un 9% y parece que el crecimiento es exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos con mayor número de usuarios cuya problemática es el cannabis, mayor número de jóvenes y adolescentes con consumo de cannabis asociado a problemas de conducta, siendo muchas veces los problemas de conducta los que alertan de este consumo. Casos de abuso de cannabis que no constituyen una dependencia, pero con necesidad de actuación desde la prevención, ¿vale? Ya empezamos a actuar antes desde la prevención indicada para que estos jóvenes no desarrollen una dependencia. Nos encontramos un repunte de casos de abuso de cannabis o dependencia de cannabis en personas que se han rehabilitado de la heroína hace años, ¿no?, y que posteriormente desarrollan otra dependencia. Y más conciencia por parte de familiares y acompañantes de que los efectos del cannabis son perjudiciales y de que es necesario acudir a tratamiento, ¿no?, que no es tan fácil dejar el cannabis.
Nuestro marco teórico de Proxecto Home Galicia, igual que de Proyecto Hombre a nivel estatal, es el modelo biopsicosocial, que lo consideramos una alternativa válida y útil para trabajar las adicciones. Es un enfoque holístico, ¿no? Contempla a la persona como en una totalidad y define el consumo de drogas como el resultado de múltiples factores. No hay una única causa para tener una adicción. Tenemos múltiples factores, tanto biológicos o genéticos, psicológicos o de personalidad, ¿vale? Desde pues, la capacidad de autocontrol, la capacidad de gestión emocional, distorsiones cognitivas y el componente social, ¿no? La cultura, el grupo de iguales, la presión social, como hablaban antes anteriores ponentes, con lo cual este modelo nos ayuda a evaluar esos múltiples factores y a intervenir sobre todos ellos para poder conseguir una reducción de la dependencia. Y además también nos ayuda a trabajar en red, ¿no? En el componente biológico pues trabajaríamos con psiquiatras, con neurólogos, ¿vale? También con farmacología, y en el componente social pues también con trabajadores sociales, con educadores, bueno, con otros agentes. En la actualidad contamos con 2 programas para el tratamiento de cannabis. Tenemos el programa de adolescentes y jóvenes para perfiles entre 14 y 21 años con escasa trayectoria de consumo, y aquí valoramos el caso, ¿no? Si es abuso, trabajamos desde la prevención indicada con los factores de riesgo y protección, y si es una dependencia ya intervenimos más exhaustivamente. Y el programa con adultos, donde tenemos perfiles mayores de 18 años, donde ya hay una dependencia, donde ya necesita un tratamiento propiamente dicho, y normalmente presentan policonsumo de drogas estimulantes, sobre todo cocaína y también alcohol. Este programa, el de adolescentes y jóvenes, que es donde trabajo actualmente yo, nace en el año 98 como necesidad ante los nuevos perfiles de consumidores que nos llegaban a los centros gallegos, ¿vale? Nos llegaban cada vez chicos más jóvenes, con una estructura familiar, que no nos parecía adecuado intervenir con ellos desde una comunidad terapéutica. Teníamos que buscar otros recursos. Fundamentalmente son casos de adicción al cannabis, ¿vale? Entre un 90 y 95%, pero también ahora, recientemente, encontramos cada vez más casos de adicciones al juego patológico, sobre todo apuestas online, póker online y nuevas tecnologías, como videojuegos en red y también redes sociales. Incluso casos solo donde mezclamos adicción al cannabis y otro tipo de adicciones. ¿Cuáles son los chicos y chicas que llegan a nuestros centros? Bueno, son chicos que están en la etapa de la adolescencia y todo lo que eso supone, la búsqueda de la identidad, el responderse a preguntas como quiénes son, hacia dónde se dirigen. Están dentro de una estructura familiar, aunque en esta estructura familiar muchas veces hay una ausencia de normas y límites, normalmente, ¿vale? Y muchas veces hay un autoritarismo exacerbado al que ellos se rebelan. Están integrados en el sistema educativo, ¿vale? La mayoría están escolarizados, pero nos encontramos con que tienen muchísimas dificultades escolares, fracaso escolar en un porcentaje muy elevado, absentismo y problemas de conducta en el aula con frecuencia, lo que hace que aunque estén en el sistema educativo, realmente están al margen del sistema educativo. Tienen muy baja tolerancia a la frustración. Son chicos y chicas que no aceptan el no como respuesta, que quieren todo al momento, que quieren todo ya, que no saben manejar el malestar que le suponen ciertas situaciones en la vida, y bueno, esto dificulta también la intervención con ellos. Presentan otras conductas de riesgo asociadas. Son chicos y chicas con un nivel elevado de agresividad, eso le lleva a meterse a veces en peleas, en robos. Ventas, muchas veces empiezan a vender cannabis como una manera de financiarse el consumo, y luego toda la peligrosidad que conlleva, ¿no? De ir poco a poco dirigiéndose a la marginalidad. Y una baja percepción de riesgo, ¿no? Ellos creen que ellos controlan, que a ellos no les va a afectar, se sienten invulnerables ante el consumo de cannabis. Los porcentajes en nuestros centros, en Galicia. Bueno, pues como veis tenemos un porcentaje mucho mayor de chicos que de chicas, 72% frente al 28%, y el rango de edad llegan antes a nuestros centros los chicos, a partir de los 14 años, y las chicas sobre los 16.
Y a pesar de que el programa adolescentes llega hasta los 21 años, en chicos, por ejemplo, normalmente a los 18 ya encontramos que tienen una dependencia agudizada ya al cannabis y necesitamos intervenir con ellos ya desde el programa de adultos. Ya nos parece insuficiente este programa para ellos. En cambio, en chicas, pues llegan hasta los 20. Bueno, estos chicos y chicas consumen habitualmente cannabis, una minoría ocasionalmente o de fin de semana, ¿vale? Pero la mayoría es consumo habitual. También tienen consumos de alcohol. Un 16% de estos chicos que consumen alcohol a diario, con todo lo que conlleva, ¿no? La peligrosidad de tener un problema de dependencia al alcohol. Tabaco, un 70% tabaco diario, ¿vale? Eso sí lo vemos, como hablaban otros ponentes, que consumen tabaco todos prácticamente. Drogas de síntesis y cocaína, un 9% asociado al ocio y a la diversión. La diferencia que vemos en el cannabis en relación a la cocaína o al alcohol, que son más asociados a los fines de semana, al ocio, a la diversión, es que con el cannabis un porcentaje muy pequeño consumen el fin de semana asociado a la diversión, pero el porcentaje mayor lo consumen a diario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que aunque empiecen para divertirse y para sentirse bien, acaban necesitando fumar para no sentirse mal y acaban entrando en una dependencia. Tenemos un patrón diferenciado también, como hablaban también otros ponentes, entre mujeres y varones, ¿no? En chicas tenemos vivencias asociadas más graves. La mayoría han sufrido situaciones traumáticas, han tenido abusos sexuales, adopciones, maltrato. Bueno, tienen vivencias más duras y una escalada de consumo más rápido, que hace que también tengamos, bueno, un tratamiento diferencial hacia ellas, ¿no? Teniendo en cuenta estas características. Y bueno, un poco el resumen de estos usuarios sería que tienen síndrome amotivacional, que normalizan el uso de cannabis, defienden sus propiedades terapéuticas, tienen una red de apoyo pro consumo y los porros acaban siendo una pieza habitual en su juventud. Esto es una gráfica de lo anterior. ¿Cómo son las familias de estos chicos y chicas? Bueno, son padres y madres que han perdido la autoridad, que presentan unos roles educativos a veces muy polarizados, suele ser uno el permisivo y otro el autoritario, se suelen desautorizar con frecuencia, con lo cual hace a veces difícil, ¿no?, que estos chicos interioricen los límites. Los estilos comunicativos suelen ser inadecuados, no hay una escucha activa, se tapan los sentimientos o no hay una historización de sentimientos adecuado. No existe un perfil socioeconómico determinado, nos encontramos todo tipo de perfiles. La mayoría han tenido fracasos en otros recursos o ya han pasado por múltiples recursos, la mayoría ya han acudido a psicólogos cuando eran pequeños, pero muchas veces no se sabía el problema del cannabis, se centraban en problemas de conducta y por eso a veces pues no era efectivo. Y los padres suelen ser los que demandan ayuda, pero no siempre están dispuestos a cambiar. Vale, esto me parece que es un poco la clave, ¿no? Ayudar a que estos padres vean que son parte de la solución al problema, ¿no? Bueno, estos son los gráficos de las familias de estos adolescentes que tenemos en Galicia, ¿vale? Tenemos mayor porcentaje de padres casados, seguido de adoptivos, tenemos muchos chicos y chicas adoptados, tanto nacionales como internacionales, familias separadas y divorciadas y, por último, reconstruidas. Deciros que de las reconstruidas suelen ser madres biológicas con su pareja. Metodología y herramientas. Bueno, he puesto esta frase de María José Díaz Aguado, que es catedrática de Psicología en la Universidad Complutense, porque me parece que resume bien el trabajo que tenemos que hacer, que es que para prevenir las conductas de riesgo no basta con enseñar a rechazarlas, es preciso desarrollar otras alternativas que las hagan innecesarias. Tenemos que enseñarles que no es solo rechazar el cannabis, sino llenar su vida con otro tipo de satisfacciones, ¿no? Tanto en la relación familiar, en la relación con los demás, en el ocio y tiempo libre. Empezamos con una evaluación y diagnosis en el que valoramos el caso, tanto por parte de la familia como del joven, y cuando el joven no accede a venir a tratamiento, que a veces ocurre, le damos unas pautas a las familias para que consigamos que vengan. Y para la toma de datos, bueno, desde entrevista de diagnosis, RIF y RIA, que son registros de información tanto de la familia como del adolescente, TINASI y Europasi, que son cuestionarios para tomar datos sobre la adicción
y que también nos sirven para hacer luego las evaluaciones de los gráficos anteriores. Otros cuestionarios complementarios por si necesitamos más información y acabamos siempre con un plan de intervención individual en el que nos planteamos los objetivos concretos a trabajar con estos chicos y con sus familias. Para la intervención o tratamiento, bueno, he puesto esta frase: los adolescentes son de goma, los adultos de madera, porque, bueno, si conseguimos el llegar a una alianza terapéutica, el tener una confianza con estos chicos y chicas, que a veces es lo más complicado, la intervención con ellos suele ser muy enriquecedora y se pueden conseguir grandes cambios. Pongo que los adultos son de madera porque yo creo que como terapeutas en adultos tenemos que ser como un buen ebanista, ¿no? Que tenemos que ir poco a poco tallando, ¿no?, esos cambios en sus hábitos de vida para conseguir que puedan empezar a tener una vida libre de drogas. El objetivo general para nosotros es eso, ¿no?, promover una vida libre de drogas, trabajando la conciencia del problema y manteniendo la abstinencia. No queremos poner un parche, no queremos simplemente ir a la adicción, queremos trabajar en la base de la adicción, que muchas veces son esos hábitos de vida, ¿no? Entonces, bueno, nos marcamos unos objetivos más amplios en diferentes áreas. Y ahí veis, ¿no?, pues tanto a nivel familiar, cambiando los estilos educativos de los padres y de los hijos, a nivel social, promoviendo el desarrollo de relaciones sociales adecuadas y el tiempo libre sin drogas. Muchos chicos llegan diciendo que su gran pasión es fumar cannabis, ¿no? No tienen otra gran pasión en la vida. Entonces, bueno, hay que ayudarlos a que vean que hay más pasiones, que pueden descubrirlas y a veces desde el reto, ¿no?, que se lo tomen como un reto y que prueben para manejar un poco esas resistencias. Formativo educativo, evaluando sus capacidades. Vale, aquí hay grandes problemas porque muchos chicos, debido al sentimiento de frustración que tienen en los estudios, empiezan a fumar cannabis, ¿no? Y nos encontramos que los chicos que llegan a Proyecto Hombre, muchos han empezado a fumar cannabis después de suspensos o en una etapa de cambio escolar, como puede ser pues en tercero de la ESO o en primero de bachiller, que son etapas de cambio que a veces no saben afrontar, ¿no? Y a veces el cannabis ahí pues agudiza su problema. Afectivo sexual, económico, salud, bueno, en todos estos ámbitos trabajamos con ellos una mayor responsabilidad en su toma de decisiones, la gestión emocional y creo que a diferencia de otros centros trabajamos en la parte existencial, ¿no?, la promoción de valores, que nos parece que es importante porque a veces no hay esos valores o no los han integrado y es necesario para prevenir y para tratar, ¿no?, este tipo de adicciones. Dividimos el tratamiento en 3 fases. Duran aproximadamente 3 meses cada una. En la primera fase buscamos la abstinencia al cannabis. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, primero mediante la entrevista motivacional, el balance decisional con él y a la vez tenemos estrategias para tener un mayor control de esa abstinencia, como puede ser el acompañamiento de las familias, que además de ser un control es una manera de revincular a este chico con la familia, que cuando hay un problema de consumo normalmente los vínculos se van rompiendo. Y el control de estímulos disparadores de consumo, ¿vale? Tenemos, bueno, pues mayor control sobre los gastos que hacen, las amistades, horarios. Intentamos que las situaciones estén más controladas para que ellos estén más protegidos en el momento en que la abstinencia es más difícil. Empezamos a trabajar el estilo educativo de las familias, la responsabilidad en el estudio, el trabajo de separación de amistades. Importante en el tema de las amistades, porque bueno, además lo vimos hoy en el resto de los estudios, ¿no?, como la red social y tener amigos consumidores hace que o sea difícil el dejar de consumir o agudice toda la situación. Y aquí es un punto donde ellos tienen muchas resistencias, ¿no?, el dejar a su pandilla, digamos. Entonces, bueno, esto quizás sea lo más complejo de la intervención con ellos, el que vean que pueden abrirse a otro tipo de relaciones y que hagan cambios por ahí. Y la prevención de recaídas. Trabajamos en grupo como complemento al tratamiento individual, ¿vale? Nos parece que es una herramienta de cambio importante, estos grupos de adolescentes donde ellos mismos se ayudan, se dicen cosas, se motivan unos a otros, se dan estrategias, ¿vale? Porque bueno, ellos también saben mucho, ¿no?, de este tipo de cosas. En la implicación y el protagonismo de la familia en el proceso, ¿vale? Esto creo que es algo que parte de la filosofía de Proyecto Hombre, ¿no?, el trabajo con la familia, porque nos parece que la droga muchas veces desvincula a
estos jóvenes de sus familias y es necesario recuperar esa vinculación. Y la responsabilización de todo aquello que hacen u omiten. En la fase 2 también dura 3 meses y lo que hacemos es indagar un poquito más en su vida y que ellos tengan un conocimiento personal de cómo son y de para qué han utilizado las sustancias. ¿Vale? Aunque al principio dicen que ellos consumen para divertirse, luego empiezan a identificar que hay más cosas, ¿no? Que le han afectado otro tipo de cosas en su vida o que había otro tipo de cosas en su vida que no iba bien. Tenemos talleres temáticos, ¿vale? Talleres sobre drogas, para tener información básica y que contribuya a la abstinencia, talleres sobre alcohol y tabaco. Nuestro objetivo con el alcohol y tabaco también es la abstinencia o por lo menos la prevención de riesgos, ¿no? Tanto en el alcohol como en el tabaco, porque vemos que si siguen bebiendo, siguen consumiendo cannabis, ¿vale? Entonces, nos parece importante también intervenir sobre estos factores. Taller de sexualidad, relación con amigos, familia. En el área familiar trabajamos con estos padres, aparte de a nivel individual o a nivel sistémico, ¿no? con toda la familia. Tenemos una escuela de padres que está basado en un programa de prevención selectivo de Proyecto Hombre España que se llama Tiempo y son talleres donde le damos a los padres más manejo para las situaciones de adicción de sus hijos, ¿vale? Desde información acerca de drogas, gestión emocional, manejo de normas, resolución de conflictos y además abordamos con ellos también la historia familiar. Y la última fase es una fase de mantenimiento donde vemos si se están poniendo en práctica los objetivos del cambio de vida, ¿no? En relación a las drogas y vemos que haya abstinencia, ¿no? Que haya prevención de recaídas y vamos espaciando las sesiones hasta el alta. Ahora os explico el programa con adultos. Vale. El 85% de consumidores de cannabis que encontramos en nuestros centros, cuando son mayores de 25 años, ya presentan policonsumo, sobre todo cocaína y alcohol, ¿vale? Y las diferentes combinaciones. El porcentaje es mucho mayor en hombres que en mujeres, ¿vale? Aquí se agudizan las diferencias. Destacar en el perfil de usuarios que tienen problemas judiciales, muchas veces es el motivo por el que llegan a los centros, los problemas judiciales y no tanto la motivación personal. Bueno, situación de desempleo, empleos precarios. Las familias, similar, aquí lo que destacaría es que las familias normalmente ya están separadas o con una situación personal más complicada cuando llevan años arrastrando en sus hijos un problema de consumo. Y también 3 fases. La primera es motivación, que dura 6 meses, 3 días a la semana. Buscamos la abstinencia con diferentes instrumentos, similares a los de los adolescentes. Aquí hacemos más fuerza en los grupos de autoayuda, le damos más peso al trabajo grupal que la individual. El conocimiento personal también es la fase que dura 6 meses, pero vamos disminuyendo progresivamente, 2 días a la semana. Y aquí lo que hacemos, a diferencia de con los adolescentes, es que entramos mucho más en su vida y abordamos más el para qué del consumo. Y la última fase, que le llamamos reinserción social, donde sobre todo se ve si se mantiene la abstinencia, si tienen habilidades para prevenir recaídas y se van distanciando las citas. Comentaros también que hacemos un seguimiento el primer año para verificar que se mantiene tanto la abstinencia como los logros de objetivos. Me acabo de pasar, un momento. La evaluación de resultados, ya brevemente. En adolescentes conseguimos aproximadamente el 70% de abstinencia y un 30% que, aunque abandonan, vemos que han abandonado, pero ha habido una reducción de consumo, ¿vale? A veces porque le parece largo el programa y que la adherencia al tratamiento es elevado, ¿no? Si no abandonan al inicio, se mantienen hasta que finaliza. En adultos el porcentaje es algo menor, es el 60%, y también en el porcentaje restante, pues normalmente mantienen abstinencia en un porcentaje elevado o reducen el consumo. Destacaría el grado de satisfacción que hacemos, las encuestas que pasamos a nuestros usuarios y sus familias, donde tenemos un porcentaje muy elevado, incluso más elevado en familias por ese trabajo que hacemos sistémico. Y retos a los que nos enfrentamos para minimizar el consumo de cannabis. Resistencias ante estos padres y parejas, las redes sociales y el trabajo que hay que hacer también integrándolas al tratamiento, tener más conocimiento y trabajar en red con las patologías psiquiátricas asociadas, ¿vale? De los adolescentes que estamos llevando
los chicos, casi todos o como mucho el 90% tienen TDAH asociado. Necesidad muchas veces de medidas judiciales para iniciar el tratamiento en menores. A veces nos encontramos con chicos con unas dificultades de conducta muy complicadas de manejar para que lleguen a tratamiento y que si no intervienen menores no tenemos recursos, ¿vale? Porque no podemos decir a esos padres que los echen de casa o que hagan cualquier otro tipo de actuación. Entonces, a veces no tenemos manejo de esta situación. La falta de actividades comunitarias para los jóvenes, ¿vale? Sí que hay muchas actividades deportivas, pero quizás falten otras comunidades para que ellos puedan divertirse. Y, bueno, el fenómeno social. Muchas gracias. Bueno, seguidamente, don Gerardo Flórez Menéndez, doctor en Medicina, psiquiatra de la Unidad de Conductas Adictivas de Orense, miembro de la Junta Nacional de Sociodroga, Alcohol y editor ejecutivo de la revista Adicciones. Nos va a hablar del tratamiento en adolescentes y personas jóvenes, muy centrado en la evidencia científica. Sí, buenas tardes a todos y muchas gracias al comité organizador por esta invitación, en el que la presentación que voy a realizar básicamente se centraría en cuáles serían las intervenciones que han demostrado más eficacia a un nivel científico para el tratamiento de adolescentes y personas jóvenes. Supongo que casi es obligatorio unas imágenes sacadas del Estudes, pero como supongo que ya se habrán puesto y ya se habrán visto y se habrán comentado, tampoco yo quiero incidir demasiado en ellas y después pasar a la parte que más me toca. Obviamente, como ya habréis visto, el problema del cannabis entre los adolescentes es un problema significativo ya desde el punto de vista de las sustancias que se consumen, ¿no?, que refieren consumir, y que serían alcohol, tabaco, cannabis, y si os fijáis después hay otro grupo bastante preocupante que es el consumo de hipnosedantes. Y lo que yo os diría sobre esta imagen es que si la comparáis con la imagen de los adultos, pues es una imagen casi en espejo, con lo cual resulta curioso que los adolescentes que, digamos, tienen un patrón, si queremos decirlo así, de rebeldía frente a la sociedad adulta en cuanto a las sustancias que consumen, son muy normativos y siguen el ejemplo de los adultos, y con el cannabis también. El consumo de cannabis, ya antes se comentaba que, bueno, ha seguido una evolución al alza, pero en los últimos años ha habido una reducción. Fijaros que el consumo medio, pues en las encuestas estaría en 3,2 canutos, y principalmente ha ido imponiéndose la marihuana, ¿no?, sobre lo que sería el hachís. Obviamente, en los consumidores ya problemáticos, que es lo que este tipo de modalidades de encuestas, bueno, pues a la hora de hablar no de todos los consumidores, sino de aquellos que son problemáticos, aunque desde un punto de vista del tratamiento preferiríamos hablar de aquellos que tienen pérdida de control, hablándolo desde un punto de vista de dependencia o adicción, bueno, pues podéis observar que obviamente el consumo de estos jóvenes va a ir en aumento, va a ser superior al del resto, y acompañándolo pues vendrá toda una serie de problemáticas. Y todo esto y todas estas situaciones de consumo, obviamente, y como ya se ha comentado, pues tiene que ver obviamente con un riesgo, con el riesgo percibido, que en el caso del cannabis no sería tan bajo como se sitúa el alcohol, pero tampoco sería tan alto como el de sustancias en las que se percibe más riesgo, ¿no?, como puede ser la heroína y la cocaína, pero podríamos decir que la sensación es que los jóvenes perciben el cannabis como una sustancia de bajo riesgo y una sustancia que sería bastante disponible, no tanto como pudiera ser el caso del alcohol y el tabaco, pero si os fijáis, el cannabis sería la siguiente sustancia que interpretan como más disponible. Y bueno, sí que hay que decir que no todos ellos están a favor, ¿no?, de la legalización del cannabis, pero sí que cuanto más consumo hay, más a favor de legalizarlo estarían. Entonces, bueno, esto sería la idea que ya se ha presentado y en lo que yo no quiero insistiros. Sí quisiera hablar un poco del porqué, ¿no?, de qué es lo que piensan los jóvenes sobre por qué hay esta situación de consumo. Y aquí os presento rápidamente los resultados de un estudio cualitativo hecho, ¿no?, por nuestra sociedad, por Sociodroga Alcohol, en estas comunidades autónomas,
en una serie de reuniones con jóvenes. En este caso sí debo deciros que serían jóvenes de más edad que aquellos en los que se hace el estudes, y bueno, eso tiene alguna importancia a la hora de algunos de los resultados, pero yo creo que será bastante ilustrativo. Comparado con el alcohol, que es una sustancia de consumo generalizada, ¿no?, en la población juvenil, es cierto que los jóvenes interpretan, según los resultados de este estudio cualitativo, como el consumo de cannabis como algo más reservado, algo que se hace con el grupo más íntimo de amigos o incluso en solitario. Aunque es cierto que estos jóvenes dirían que interpretan que el consumo en solitario sería algo más problemático. En conjunto y comparado con el alcohol, el consumo de cannabis se interpreta como algo más rebelde, ¿no?, más transgresor, pero también que puede dar más problemas a quien lo consume que quien bebe alcohol. Sería una sustancia en el que el riesgo se interpretaría como bajo, sobre todo comparado con otras sustancias, no solo ya como la heroína y la cocaína, sino incluso con la nicotina, con el tabaco. Y hay una interpretación característica sobre quién te vende, ¿no?, o a quién le compras la marihuana, el cannabis y el hachís, que quien te lo vende es un amigo, no es un narcotraficante, no es alguien que lo hace para obtener un beneficio, sino que, bueno, forma parte de ese grupo y te lo vende. Es cierto que puede ir, ¿no?, que los jóvenes interpretan que existe un riesgo de ir hacia el uso diario, y cuando es más diario y en solitario lo ven como más problemático, que al contrario que el alcohol, que la interpretación, o dirían, su uso sería para desinhibirse, sería para relajarse, y en conjunto el resumen sería: úsalo para ser feliz y no sufrir, y tus padres serán los últimos en enterarse. Bien, si hablamos del abordaje terapéutico, estaríamos ya hablando, como os comentaba antes, de pacientes jóvenes con problemas, llamémoslo, de adicción, abuso o dependencia, que van a recibir una intervención. Y lo que yo os voy a presentar son estudios controlados, donde se especificará qué tipo de intervenciones son las que han demostrado pues una mayor eficacia y serían, por lo tanto, las más recomendables. Teniendo en cuenta dos aspectos importantes antes de hablar de las intervenciones. Uno es el desarrollo del cerebro adolescente o del cerebro humano. Recordad que estudios ya muy clásicos, incluso no como este de Rappaport, indican que el cerebro humano sufre toda una serie de transformaciones y que se estima que su maduración no termina hasta en torno a los 25 años, antes en las mujeres que en los hombres, y que las partes que se desarrollan más tardíamente son aquellas que se encargan de la planificación, el control de los impulsos y también la solución de problemas. Bueno, conjunto lo que serían las funciones ejecutivas. Esto tiene una importancia en el sentido de que todas las intervenciones que tengan que ver con plantear consecuencias futuras, cuanto más joven sea la persona que participa, menos consecuencias positivas o menos va a resultar la intervención, básicamente porque el cerebro de esa persona joven o adolescente no capta bien esa señal. Y después hay otro problema importante que me gustaría señalaros, que es dónde se trata. No digo ya solo el tema del cannabis, ¿no?, sino dónde se tratan los problemas, diría, de salud mental en global, de adolescentes, ¿no?, y pacientes jóvenes, y si me apuráis, los problemas de salud en general. Pero, y esto sería un poco mi punto de vista, y se puede discutir, aunque yo creo que bastante refrendado, en conjunto hay un problema cuando los chicos y las chicas salen de la edad pediátrica y tienen que recibir una intervención y tienen que pasar a servicios de adultos. Aquí os traigo simplemente un ejemplo. Esto es lo que se llama un dispositivo Headspace, y es un dispositivo australiano que, bueno, es un país en el que se ha desarrollado mucho la intervención en jóvenes y adolescentes, y donde un chico o una chica que tuviese problemas con el cannabis, por ejemplo, no iría a un dispositivo de adultos, sino que acudiría a un dispositivo como este específico. Probablemente las intervenciones que yo pueda comentaros ahora y que os comentaré con facilidad y rapidez funcionarían mejor y tendrían mejores resultados si se dan en un espacio que se diría amistoso, ¿no?, para los jóvenes, que en un dispositivo puro y duro de adultos.
Bueno, el tratamiento en general, y aquí podemos entrar ya en aspectos, ¿no?, en estudios de revisión, ¿no?, muy clásicos como pueden ser de la Cochrane. En principio hay bastantes estudios en jóvenes y adolescentes, fijaros, ¿no?, al final son 11 estudios con 1.424 participantes. Todos los estudios tienen un problema de duración, ¿no? Los estudios son caros de hacer, llevarlos a muy largo plazo pues muy costoso, y entonces suelen terminar al cabo de 3, 6 meses, y para que se alargue mucho más pues es complicado. Por lo tanto, muchas veces lo que se indica es que la eficacia se disipa, tanto porque es difícil hacer el seguimiento, pero también por otra cuestión, porque a veces cuando la intervención termina, pues el riesgo de recaer está ahí, el medio en el que está el paciente o el que está ese chico o esa chica sigue siendo un medio de consumo y puede haber una recaída. Pero en conjunto los resultados son positivos, las intervenciones sí que requieren intensidad, por lo menos de 4 sesiones al mes, o sea que prácticamente semanales, ¿no? Tienen que ser intensas y frecuentes, ¿no? Y los resultados, pues bueno, se ve que 7 de cada 10 participantes completaban la intervención y había una reducción en el consumo. Ya os puedo decir ahora, y en relación con algunas otras que os presentaré de aspectos más concretos, que si hubiera que dar una recomendación y dijéramos, bueno, ¿en qué modalidades terapéuticas debería entrenarse, ¿no?, a alguien, un profesional que quisiera empezar a tratar a jóvenes y adolescentes con problemas con cannabis? Pues diríamos, pues tendría que ir a hacer y entrenarse en entrevista motivacional y en intervención de tipo cognitivo-conductual, siendo la combinación de ambas lo que obtendría mejores resultados. Obviamente ahí estamos hablando de una intervención en general y, como os diría, sería tanto para chicos, chicas, jóvenes con problemas de tanto abuso como dependencia al cannabis. Cuando hablamos de personas que tienen dependencia al cannabis con todos sus criterios de tolerancia y abstinencia, el nivel de evidencia que tenemos es menos, pero sí tenemos alguno donde, bueno, intervenciones multimodales a nivel familiar y de nuevo intervenciones de tipo entrevista motivacional, pues han obtenido los mejores resultados. Obviamente, para situaciones de síndrome de abstinencia al cannabis, y aquí ya se indica, no hay ningún tratamiento, ningún agente farmacológico que tenga aprobado, ¿no?, la indicación. Si durante un tiempo, casi como una anécdota, sabéis, o si no yo os comento, que se contempló el uso de algunos agentes cannabinoides, como puede ser el rimonabant, pero su uso en cardiólogos para temas de dejar de fumar y pérdida de peso generó unas reacciones psiquiátricas agudas y se retiró, y es posible que algunos tratamientos como la gabapentina o la pregabalina sean eficaces, pero no tienen la indicación, ¿no?, con lo cual es importante subrayar ese aspecto. Cuando los estudios ya no se centran en adultos jóvenes y adolescentes, sino puramente en adolescentes, el número pues va, ¿no?, en los estudios pues ya tenemos una menor población, pero aún así, y en esta publicación, pues con un grupo de 600 adolescentes, de nuevo nos indica, bueno, pues una evolución de abstinencia y recuperación bastante buena, con intervenciones breves que se centrarían de nuevo en el uso de la entrevista motivacional y intervenciones de tipo cognitivo-conductual. Incluso cuando se trata de adolescentes que no buscan tratamiento, ¿no?, y que, por lo tanto, su nivel de motivación es escaso, pues hay estudios que indican que las intervenciones motivacionales y cognitivo-conductuales seguirían obteniendo resultados bastante aceptables, ¿no? Bueno, os he comentado las intervenciones a todos los niveles, ¿no?, sin especificar mucho dónde se realizaban. Aquí tenéis, ¿no?, un estudio Cochrane o revisión Cochrane sobre intervenciones breves de tipo motivacional realizadas, ¿no?, en el ámbito escolar, ¿no? En este caso, bueno, parece ser que a 4 o 6 meses, en 190 adolescentes, aunque el efecto era pequeño, pues se obtenían resultados positivos, y en este otro estudio, ¿no?, en estos otros dos, a 7 o 12, también con un efecto pequeño se obtenían resultados positivos, ¿no? Con lo cual, de nuevo, no solo
especificando un poco más en los ámbitos, incluso en un ámbito a nivel escolar, pues podemos ver, ¿no?, realizando una intervención de tipo motivacional, los resultados serían positivos. Bien, cuando la intervención si no es escolar y si realizamos la intervención fuera de la escuela, de nuevo podremos observar que intervenciones basadas en la entrevista motivacional fuera de ese ámbito escolar pues siguen siendo útiles, y otras intervenciones de tipo familiar también. Si hablamos ya no solo de adolescentes y vamos a pacientes jóvenes en general, los resultados de nuevo son similares, ¿no? En este caso se trataría de una intervención que combina elementos motivacionales y cognitivo-conductuales con resultados, como veis, frente al control más positivos. Bien, obviamente, y simplemente para recargarlo, para que no parezca que al no indicarlo estoy diciendo lo contrario, pues dicho que las intervenciones motivacionales, como veis, obtienen buenos resultados. Yo os he hecho un hincapié a nivel escolar, pero obviamente cuando la intervención se realiza a nivel sanitario, y en esto hay muchos estudios, pues también se obtienen buenos resultados. No quiero decir que sea únicamente una intervención para el ámbito escolar. Entonces, y resumiendo lo dicho hasta ahora, como veis, el nivel de evidencia, aunque siempre puede ser mejor, aunque siempre se puede investigar más o hacer nuevos estudios que refuercen lo que hay, existe un cierto nivel de evidencia importante que nos indicarían que en pacientes jóvenes y adolescentes, tanto en un ámbito escolar como sanitario, aquellas intervenciones que combinen aspectos motivacionales o intervenciones basadas en la entrevista motivacional y cognitivo-conductual obtendrían resultados positivos, ¿no? Por lo tanto, intervenciones bastante, en ese sentido, clásicas y generales, y que se utilizan para otros muchos problemas o trastornos mentales, no solo en el campo de las adicciones, sino en otros, como puede ser la intervención cognitivo-conductual a la hora de modificar, ¿no?, pensamientos y modificar conductas, o como puede ser la entrevista motivacional a la hora de el manejo, ¿no?, de la ambivalencia y de la motivación para el cambio de la persona. Como os comentaba, por lo tanto, estas combinaciones, ambas por separado, pero sobre todo cuando se combinan la entrevista motivacional y una intervención cognitivo-conductual, ha demostrado suficiente eficacia en distintas poblaciones y ámbitos. La intervención familiar se vuelve necesaria cuanto menos edad tiene el joven o el adolescente, y yo os insistiría que se precisan espacios de tratamiento adecuados para esta población, porque mejorarían sin duda los resultados de la intervención. Obviamente, esto que yo os he presentado pues es muy concreto, ¿no? Está muy orientado, está muy visualizado al tema de la intervención. Eso no quiere decir que todos los otros aspectos que se han comentado previamente y que ayudasen, ¿no?, a reducir el consumo, la visibilidad del consumo, la disponibilidad de la sustancia, sin duda ayudarían, ¿no?, en la intervención, como queda aquí, ¿no?, en el decálogo de estos hidroalcohol, como pueden ser aspectos de incrementar la percepción de riesgo, incrementar la edad de inicio, otros aspectos que ya se han comentado y que yo no quiero ser pesado y repetiroslo. Y, por lo tanto, esto sería lo que quería comentaros. Muchas gracias. Bueno, en último lugar, les presento lo conocen la mayoría de ustedes, a don Manuel Serrano Vázquez, doctor en medicina, psiquiatra, coordinador y jefe del servicio del área de psiquiatría y salud mental de la OICS de La Coruña, y desde 2009 profesor asociado de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela en el Departamento de Psiquiatría, Radiología y Salud Pública. Bueno, buenas tardes a todos. Darle las gracias a la organización y a todos ustedes por la presencia. A mí me toca un tema que redondea un poco la mesa,
que es el abordaje en aquellos que consumen y a su vez tienen una patología psiquiátrica mayor asociada, ¿no? Es lo que comúnmente llamamos comorbilidad. Esto es al revés. Ok. Bueno, la exposición la voy a dividir en cuatro bloques. Uno, aspectos generales de cuál es el abordaje terapéutico. Muchas cosas han hablado, por tanto iremos deprisa cuando llegue el momento. Características y propiedades de ese abordaje. Y luego plantearnos ya el abordaje de la abstinencia y la dependencia. Y por último, el de los trastornos psiquiátricos propiamente dicho. Empezar diciendo que la población de la que vamos a tratar es la población comórbida, es decir, aquella en donde hay una concomitancia del uso o abuso de sustancia con dependencia del cannabis y otro trastorno psiquiátrico mayor en un momento dado, ¿no? Bueno, esto difiere mucho de aquellos que tienen un solo diagnóstico, es una población muy heterogénea y a veces muy difícil y muy complejo el abordaje, porque se interactúan y se potencian el efecto de ambas, ¿no? Es de gran importancia el poder detectar esta concomitancia, este uso y abuso de cannabis en las personas que tienen una patología psiquiátrica mayor. No es una costumbre, no es un hábito que tengamos los clínicos de plantear en la medida que debe ser necesaria esta exploración, ¿no? Entonces, y debemos hacerlo porque es extremadamente frecuente este uso, no es reconocido por quien lo hace como algo, como hemos visto a lo largo del día de ayer y de la mañana de hoy, como un problema de salud. No existe una especificidad, es decir, no se remite únicamente al consumo de cannabis y lo hacen asociadas a otras drogas como suelen ser el alcohol e incluso la cocaína y eso hace que los propios consumidores no consideren necesario la asistencia y no suelen acudir a los dispositivos asistenciales. Tampoco sabemos qué relación hay, precisamente por eso, porque no acuden todos los que deberían, qué relación hay con la patología concomitante. ¿Quién es el que inicia uno? Si uno es el primero y otro es el segundo o viceversa, ¿no? Bueno, respecto a la prevalencia, he traído un estudio que es el estudio de Madrid del 2013, que hace un estudio sobre 830 pacientes provenientes de unidades de salud mental y de unidades específicas de drogas, de las cuales casi la mitad, 330 y tantos, eran consumidores de cannabis, el resto eran de otras drogas, y de estos consumidores de cannabis el 74% o el 75% tenían problemas de trastornos de ansiedad e incluso trastornos del humor, ¿no? El 51% eran trastornos de personalidad y luego normalmente el inicio, como hemos visto, era un inicio muy precoz y unido a otro tipo de drogas. Se diferencia en realidad entre estos dos grupos que existían, el de cannabis y el resto, en que había mucho más, en el caso del cannabis, mucho más trastornos de personalidad psicopática. El consumo del cannabis se da con mucha frecuencia en el trastorno bipolar, como supongo que ayer o esta mañana habréis escuchado en alguna de las mesas, y la psicosis y la agorafobia. ¿Qué causas son las que motivan esta concomitancia, este hecho de que dos patologías se asocien? Hay muchas teorías. ¿Quién es antes, el huevo o la gallina? ¿No? Normalmente la psicopatología propia del trastorno psiquiátrico mayor, en este caso, puede ser la causa que consiga que exista luego posteriormente el uso, el abuso o el hábito o la adicción, ¿no? Existe también la teoría de la predisposición familiar a ambas patologías, a ambos trastornos. Y luego, lo que ya conocéis todos, que una intoxicación, un cuadro de intoxicación o de un consumo continuado, pues acaba haciendo una sintomatología psiquiátrica, bien de psicosis o bien de manía, que, bueno, remite
cuando viene la abstinencia, pero hay casos en que no remite, en que emerge porque sale la vulnerabilidad, ¿no? Que me imagino que esta mañana en la mesa de la psicosis y de la manía habéis hablado de ese tipo. Y en último lugar estaría el que efectivamente coinciden dos patologías que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Esas serían las 5 posibilidades causales que podíamos imaginar. La detección es necesaria, es importante. Es necesaria y es importante porque cuando hablamos de esta población, es una población de alta morbilidad, donde hay baja probabilidad de éxito, por lo menos en fases iniciales, porque el tratamiento debe ser siempre muy prolongado en el tiempo, como habéis visto. Tienen muchas recaídas porque son gente que no cumplen, tienen baja la adherencia y, por tanto, tienen un gran número de hospitalizaciones. Es de destacar, y lo iremos repitiendo quizá varias veces, supongo que ya lo habréis oído esta mañana también, que tienen un mayor riesgo de suicidio. La presencia y del consumo de cannabis puede llegar a veces a dificultar ese diagnóstico psiquiátrico. Es lo que antes comentábamos. No sabes si cuando nos encontramos con un primer episodio, si ese primer episodio, en este caso, si un primer episodio psicótico es producto de un cuadro de intoxicación y ser simplemente una psicosis breve, transitoria, o es el inicio de una enfermedad mucho más compleja como podría ser la esquizofrenia. Hay obstáculos, muchos obstáculos a que podamos abordar a este tipo de pacientes, y es porque, como se ha comentado a lo largo de todas estas sesiones, hay un bajo porcentaje de adictos a cannabis que soliciten tratamiento, y lo hacen porque consideran que no existe riesgo y porque tampoco tienen el interés por acudir a los dispositivos, porque ellos se sienten diferentes al resto de los otros consumidores, de los consumidores de otro tipo de drogas, ¿no? Es una especie de estigma en este caso. En la mayoría de las ocasiones la demanda viene cuando ocurre el trastorno psiquiátrico mayor, en este caso. Y en ese momento es cuando nosotros actuamos. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablamos de los que tratamos adultos y de los que estamos en unidades de agudos o en centros de patología psiquiátrica mayor. Bueno, el tratamiento, como todos sabéis, es tradicional desde hace muchos años, se realiza de forma separada, a veces simultáneamente e incluso sucesivamente. Esto no quiere decir que eso sea lo que deberíamos hacer, pero todo ello, toda esta cuestión obedece a que todavía es vigente los mitos, ¿no? Hemos tenido en la charla de esta tarde, hablando de los mitos, pues el que no perjudica, el que es terapéutico, el que no produce dependencia, en que lo puede dejar cuando quiera y en que no tiene relación con los problemas. Y estos mitos son unos obstáculos permanentes para que este tipo de paciente acuda por sí solo a recibir esa asistencia antes de que aparezca el trastorno psiquiátrico mayor o incluso cuando lo tiene, ¿no? En el segundo estaría los abordajes terapéuticos propiamente dicho, y aquí inicialmente vamos a hablar de la necesidad de ello y sus características, del abordaje integral e integrado y de los dispositivos asistenciales donde realizarle. Bueno, la necesidad de este abordaje evidentemente es, como hemos puesto de manifiesto, estrictamente necesario, pero debemos identificar los dos trastornos y tratar los dos trastornos y no minimizar uno sobre el otro, y explicar la gran interacción que tiene uno sobre el otro, que potencian e incluso dificultan y repercuten en la evolución, en el pronóstico. Por tanto, el tratamiento debe ser en ese mismo momento de ambas, vamos a decir, de ambas patologías. Las características, debe ser, como hemos visto en las charlas anteriores, con programas altamente estructurados, que en un entorno de apoyo, es quizá básico y fundamental, nuestra compañera Iria lo comentaba. Hay que combinar la terapia individual con la grupal y debe ser una intervención a largo plazo.
y tratar de educar en el tema. Y nunca olvidar que estamos hablando de pacientes de baja adherencia y bajo cumplimiento. Distingo uno del otro. Para mí la adherencia es... Yo tengo pacientes adherentes que no cumplen el tratamiento. Entonces son pacientes que acuden a la consulta, pero no cumplen el tratamiento que le digo. Pero ellos acuden a la consulta y no la dejan. Digo, bueno, son adherentes a mí, pero no cumplen lo que él le prescribe. Hasta ahora la atención se ha realizado en 2 redes separada, la red de salud mental, por así decirlo, la red de adicciones. Este es un modelo muy vigente, sigue vigente, pero ya hay voces desde hace unos años para acá donde el tratamiento debe ser integral e integrado, debe hacerlo en un solo equipo y de ser posible en una red única. Se han dado pasos y en nuestra comunidad se están dando pasos en ese sentido y nos vamos acercando a ese tratamiento integral. Esta es mi posición personal y yo como gestor de un servicio e incluso como clínico es el camino que vamos intentando llevar. Lo que ocurre es que no es posible muchas veces porque todavía hay obstáculos, pero bueno, se han dado pasos importantes para esta cuestión. ¿En qué dispositivos se tiene que atender? Bueno, como hemos dicho que ellos no acuden por el tema de la adicción o del abuso, sino que en el fondo lo detectamos cuando ocurre el trastorno psiquiátrico mayor, bueno, pues el dispositivo dependerá de la gravedad y de la intensidad de ese cuadro. Entonces, la hospitalización en unidades de tratamiento psiquiátrico, pero también en unidades de abuso de sustancia, incluso de unidades de patología dual en aquellos sitios que lo haya. Pero también puede hacerse un tratamiento a nivel ambulatorio, puesto que hemos especificado que el tratamiento es de larga evolución y necesitamos este tipo de dispositivos para que así se realice ese abordaje. Bueno, ahora tengo un par de diapositivas para hablar de la abstinencia y de la dependencia. Nuestro compañero Gerardo yo creo que ya ha hablado mucho del tema. Pasaré de una forma rápida, pero evidentemente en el caso de la dependencia, bueno, los consumidores que tienen mucho menos confianza en poder dejar de consumir, piensan que esto no es tan grave. Los datos que él ha dado coinciden en parte con los mismos que yo tengo aquí de otro tipo de trabajos. Vienen a ser un 40% de venta, 40% los que consiguen abstinencia. Lo que pasa es que no se mantiene mucho en el tiempo. Normalmente a los 6 meses sigue manteniéndose un 30%, luego por tanto es un porcentaje bajo. En cuanto a la abstinencia, bueno, el síndrome de abstinencia es un síndrome controvertido. En la DSM-4 no existía, en la DSM-5 ya han establecido un poco los criterios y estos son los criterios que establece la DSM-5. 3 o más signos en la primera columna de irritabilidad, de nerviosismo, dificultad para dormir, pérdida de peso, de apetito, inquietud e intranquilidad o incluso estado de humor deprimido. Y uno físico o más, escalofríos, dolor abdominal, temblor, espasmos, sudoración. Bueno, no todo el mundo acepta hoy el término, pero por vez primera ya figura en una clasificación de uso habitual. ¿Cómo sería el tratamiento? Bueno, con frecuencia, como sabemos, la eliminación del delta 9 de THC es lenta, muy lenta. Eso obliga a que el objetivo de la abstención absoluta no sea un objetivo muy realista a corto plazo. Hay que pensar que este debe ser un tratamiento prolongado, pero ese debe ser el objetivo a plantear en todo tipo de tratamiento cuando estamos hablando de la comorbilidad, porque uno interviene en la evolución del otro, ¿no? Bueno, existe un bajo porcentaje de adictos al cannabis que solicitan tratamiento porque no lo consideran nocivo. Entonces, evidentemente, el momento en que obtiene la demanda es cuando llega a nosotros con un cuadro psiquiátrico mayor, ¿no? Normalmente no requiere, la abstinencia no requiere un tratamiento específico, simplemente con benzodiazepinas, con actitud tranquilizadora, etcétera. En la mayor parte de las veces se consigue superar.
En la dependencia, bueno, pues hay un buen número de trabajos, ya los ha comentado Gerardo, los tengo en la columna derecha, la Cochrane, los 2 ensayos clínicos y la garantía que demuestra que las intervenciones psicoterapéuticas, motivacionales y de terapia cognitivo-conductual son eficaces, ¿no? Y son las que realmente han demostrado que tienen un cierto valor. No hay ensayos clínicos sobre farmacología en este campo, y únicamente hay experiencias, digamos, de series de casos o casos publicados. Bueno, hablar sobre la intervención psicoterapéutica se va a hablar posteriormente en la mesa siguiente. Algo ha planteado Gerardo, decir que son las 2, digamos, estrategias que hoy han demostrado mayor eficacia. Bueno, se ha hablado también del hecho de fármacos específicos derivados del cannabis para actuar en esta fase. Bueno, es un tema controvertido. Primero, porque no los tenemos a mano. Segundo, porque tampoco se ha demostrado evidencia científica de que realmente actúe. Pero puede servir para el tema de las náuseas, de los vómitos. Y en algunas ocasiones puede ser una ayuda, ¿no? Pero ya os digo que existe muy poca bibliografía que nos haga pensar que en el caso de las abstinencias y las dependencias tienen un efecto positivo. Entrando ya en las situaciones clínicas específicas, podemos hablar de las, digamos, que ocurrían en el caso del uso y abuso de cannabis, ¿no? Los flashbacks, que son, hacen referencia a los fenómenos de volver a vivir aquellas situaciones que has vivido en un estado de intoxicación, ¿no? Es transitorio y habitualmente no requiere una intervención específica. Hay casos de delirium cuando se trata de consumidores de mayores de edad y con enfermedades médicas importantes. Se tratan igual que se trata un delirio en cualquier otra enfermedad. Y luego el síndrome amotivacional, ¿no? Que también es controvertido. Es un término que nace desde el 68 y no toda la comunidad científica lo acepta, ¿no? Es un síndrome apatoabúlico caracterizado por falta de interés y motivación y que no todos lo llegan a tener, ¿no? Bueno, hay quien piensa que viene como consecuencia de un consumo continuado e intenso de cannabis o cuadros de intoxicación, y otros entienden que es la manifestación del deterioro cognitivo que presenta esta sustancia cuando se consume de una forma muy prolongada. La mayor parte de las publicaciones hablan precisamente de que este síndrome ocurre cuando hay un consumo intenso y prolongado en el tiempo. ¿Y qué pasa con los trastornos psiquiátricos mayores que puedan tener? Bueno, hemos dicho que la propia sustancia, la gran mayoría de las veces, lo que va a dar son cuadros de ansiedad y cuadros de trastornos de ansiedad, sobre todo agorafobias y trastornos de pánico. Hay estudios del suicidio consumado, lo cual demuestra que efectivamente es un factor de riesgo importante para ello. Hay pacientes con trastornos bipolares que consumen posteriormente cannabis. Hay fases maníacas producidas por el uso de cannabis e incluso hay episodios psicóticos, como esta mañana supongo que ha habido una mesa que se ha dedicado a ello. Esto es repetir lo mismo que dijo Gerardo. Las intervenciones pueden ser psicoterapéuticas, farmacológicas o una combinación de ambas. Las eficaces que han demostrado con estudios y técnicas usadas en doble ciego son las motivacionales y las cognitivo-conductuales. De farmacología, ensayos hay poquito, hay series de casos, etcétera, y la combinación de los dos sería, a mi modo de pensar, la mejor orientación, ¿no? En la práctica clínica, para un síndrome de abstinencia, bueno, a veces no hace falta tratarla, sí, enseguida termino, tratarla con
con fármacos, pero en ocasiones con benzodiazepinas, ese estado de ansiedad, en este caso los trastornos de humor de ansiedad, basta. Paradójicamente la benzodiazepina es un ansiolítico, pero es que esos síntomas depresivos desaparecen en el momento que se consigue la abstinencia, ¿no? Si eso no es así, pues se ayuda un poco de los antidepresivos. Las crisis de ansiedad, de despersonalización, etcétera, tienden a desaparecer solas con la abstinencia, ¿no? Y respecto ya a cuadros, digamos, respecto a estudios con fármacos específicos para los trastornos del humor y la ansiedad, pues también hay pocos estudios. Hay serie de casos con la paroxetina, en donde demuestra que es igual la primaria que la secundaria, es igual de efectivo. La fluoxetina, que hay un ensayo clínico con la fluoxetina con un placebo que en depresión mayor, que bueno, que no observa diferencias en el que consume frente al que no consume. Y luego hay otros casos publicados de donde consideran que en estos casos que exista la coexistencia con trastornos depresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina sería el fármaco más idóneo para utilizar. De hecho, ese es el que utilizamos. En antipsicóticos atípicos en el caso de la manía, y luego anticomerciales como la lamotrigina que antes nombraba Gerardo, ¿no? Luego hay estudios que se han hecho con algunos que otros fármacos que no han aportado nada, han demostrado que son negativos, con la buspirona, la nefadona, la mirtazapina, la propia fluoxetina, etcétera. Como tengo 2 minutos, voy a intentar acceder un poco más rápido y entrar ya en lo que considero que es ya el grupo de los trastornos de la esquizofrenia. Bueno, en este caso igualmente tampoco tenemos ensayos clínicos específicos, pero bueno, hay investigación básica donde demuestra que lo que hay que tratarlo es como se trata un trastorno psicótico, consuma o no consuma. El tratamiento es el mismo. Y en este caso el tratamiento más usual y más en este momento más de actualidad son los antipsicóticos atípicos, ¿no? Entre los estudios que comparan antipsicóticos entre sí demuestra que los atípicos son mucho más eficaces que los típicos. Y luego hay estudios con algunos antipsicóticos típicos que tampoco hablen de diferencias entre ellos. Los únicos estudios que yo conozco son quetiapina, risperidona o olanzapina, y ahora van a publicar uno sobre el aripiprazol. Los estudios que comparan antipsicóticos atípicos entre ellos, como es uno con la olanzapina y la risperidona, tampoco demuestran que hayan una eficacia diferente y que tampoco actúan sobre el propio consumo. Y quiero hacer una mención especial con la clozapina. La clozapina es un antipsicótico que se utiliza solo en las depresiones resistentes, pero en las adicciones tienen un cierto efecto sobre el craving y sobre el descenso del consumo. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado por los efectos adversos que provoca y hay que tanto hematológicos como extrapiramidales, ¿no? Y por último, decir que a veces el cannabis tiene una acción anticolinérgica. Esto es bueno cuando tenemos un paciente que le tenemos a tratamiento con antipsicóticos, porque puede revertir los efectos adversos que nos puede producir el antipsicótico. Sin embargo, si usamos anticolinérgicos, que es una práctica habitual a veces con determinados tipos de antipsicóticos, se nos puede producir un síndrome colinérgico. En ese sentido, se aconseja no dar anticolinérgicos en este caso, ¿no? Y controlar y monitorizar la posibilidad de que pueda aparecer efectos adversos si queremos combinar ambas. Y la última diapositiva es hacer una mención especial, que estamos hablando de una población que tiene, como antes dije, una baja complementación y una baja adherencia. Luego, por tanto, eso favorece las recaídas. El abordaje también debe ir en intentar potenciar mecanismos que ayuden a complementar y que ayuden a mantener la adherencia, ¿no? Con programas que integren, que sean educativos, que haya una supervisión de la medicación, y en este caso es importante quizá utilizar antipsicóticos de acción prolongada. Yo creo que con esto termino y muchas gracias. Vale, pues agradecer a los tres vuestras intervenciones. Como sé que vamos retrasados de tiempo, dejamos 2-3 preguntas máximo.
Me dicen 2. Pues 2. Por favor, el que haga una pregunta, al menos que se presente brevemente. Hola. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Mi nombre es Goretti y soy psicóloga en ACLAD, en Castilla y León. Y bueno, mi pregunta va para Iria. ¿Sí? Quería saber el índice de recaídas de ese 70% de éxito. No sé si ahí habéis hecho algún estudio longitudinal o no, pero me gustaría saber el índice de recaídas. Pues a ver, el índice de recaídas ahora mismo no te lo podría decir, pero sí que, bueno, pues quizás en torno a un 30%, pero no lo sé. Tendríamos que hacer estudios también en base a ello. Vale, y luego otra duda que me surge es si utilizáis indicadores de eficacia para valorar vuestro programa o simplemente os basáis en la abstinencia de los chicos. ¿Hacia mí? Sí, sí. ¿Me vuelves a repetir la pregunta, perdón? Sí, si utilizáis otros indicadores de eficacia con respecto al programa o simplemente el índice de abstinencia es suficiente para valorarlo como eficaz. No, nos centramos en la abstinencia, pero también lo que hablaba, como trabajamos en base a más objetivos, pues la idea también es conseguir objetivos, ¿no? Incluso en adolescentes ahora mismo estamos empezando a valorar en mantenimiento, que antes no hacíamos ese tipo de valoraciones, pero en adultos el mantenimiento no es solo en base a la abstinencia. Lógicamente la abstinencia es el indicador principal, pero si vemos que en otros objetivos ha habido una pérdida de hábitos de vida saludable, pues nos alertamos porque podría llevar una recaída, ¿no? Entonces eso también lo valoramos. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si os parece, damos paso a la siguiente mesa. Nos explican las intervenciones motivacionales.